Las personas que sintonizan este programa radial, mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa más de la Palabra del Señor. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle, Padre de amor, la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio radial. Amén. Señor, imploramos que el Santo Espíritu esté con nosotros en esta programación. Una bendición especial por esos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque usted nos da la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando. Queremos recordarle nuestros puntos de contacto, nuestra página de internet, el www.elfuerteclamor.org. Allí, cuando usted entre o tenga acceso a esa página, usted encontrará muchos materiales de lectura, también videos, y también habrá una sección donde dice programas radiales o programas de radio, y allí va a encontrar cada uno de los programas, amigos oyentes, que ustedes escuchan cada semana a través de estos medios. Así que allí están todos estos programas. Si usted desea escuchar alguno de ellos, usted puede escucharlo libremente y en el tiempo que así usted lo disponga. Vamos a hablar de salud, hermano Frank, como siempre lo hacemos. Salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los minutos de salud vamos a hablar de lo que mejores alimentos del planeta, refiriéndonos a los alcalinos, pero también hablamos de los alimentos ácidos que están suplantando hoy en día lo que es los alimentos alcalinos. Porque hoy en día hay mucha propaganda que confunde y engañan a la gente diciendo que tal alimento o producto es el mejor. Y en este programa, como se llama La Verdad Presente, hermanos, amigos oyentes, vamos a decirle la verdad en el nombre de Jesús en cuanto también a los mejores alimentos. Amén, así es. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aunque sabemos cuán malos son los alimentos procesados hoy en día, amigos oyentes, estos manjares, siendo los favoritos de la gran mayoría, los productos procesados, los postres de azúcar, los OMG y la comida rápida son todos dañinos y son los preferidos hoy en día en la comunidad, hermano John. Así es. Aún así, la mayoría de las personas actúa tan inconscientemente. Nuestro pH cambia con tales alimentos y la salud, sin duda, se pone en peligro. Así es. Así que el consejo es que debemos consumir alimentos alcalinos. ¿Qué realmente significa esto, hermano John? Porque, como mencionamos, hoy en día casi todos dicen por ahí que todos los alimentos son buenos. Bueno, los cuerpos humanos están destinados a ser alcalinos, pero vamos en contra de la naturaleza y los hacemos ácidos por nuestra mala alimentación. ¿Por qué preferiría la gente la comida chatarra a las frutas y a las verduras saludables, hermano Frank? Hacemos esa pregunta. Bueno, el organismo ácido es un hogar o es un gran hogar para las enfermedades como el cáncer y para la mala inmunidad. Como hemos mencionado anteriormente, la crisis de enfermedades que vemos hoy en día, hermano John, se debe mucho a la forma de cómo nos alimentamos. De eso hablamos en el programa anterior. ¿Por qué casi todo el mundo está enfermo? Hablemos un poquito de los alimentos alcalinos. Si está consciente de la salud, amigos oyentes, probablemente hará todo lo que esté a su alcance para obtener su salud a nivel óptimo. A nosotros nos gustaría contribuir a su esfuerzo
y así brindarle los 5 mejores alimentos alcalinos. Nunca debe esperar estar enfermo para hacer una reforma en su salud. Eso es lo que sucede con muchas personas hoy, hermano Frank, que esperan enfermarse o que el médico les diga que tiene una enfermedad mortal o grave para empezar a hacer cambios en su dieta. ¿Y por qué no hacerlo ahora? Que estamos todavía a tiempo para hacer ese tipo de cambios, y por qué esperar hasta enfermarnos. Bien, vamos a hablar entonces acerca de algunos de esos alimentos alcalinos. Tenemos el melón. El melón tiene un pH de 8.5 y es un excelente limpiador. Se debe comer siempre y fresco. Puede consumir también otro tipo de melón. Tenemos la sandía, que está llena de fibra y tiene un 92% de agua. Qué importante. El cardo o acelga, como se le conoce, esto nos protege de los radicales libres, de los virus y las bacterias, y es altamente alcalino. Tenemos también el aceite de oliva como el tercer alimento también importante. Este aceite es abundante en grasa monoinsaturada, vitamina E, y es uno de los mejores alimentos que existen hoy en día. Muy importante, también tenemos la semilla de lino. Tiene mucha vitamina E, es alcalina y antiinflamatoria. También ayuda mucho para las personas que sufren de artritis o personas que sufren de inflamación en las articulaciones. El aceite de lino, de la semilla de lino o de la linaza, también ayuda a reducir los flashes menopáusicos en las mujeres. Y otros alimentos alcalinos son como las bayas, que es un antioxidante, los plátanos, es una super comida, el aguacate con grasa monoinsaturada. Insaturada. Tenemos el brócoli, que reduce el colesterol, el ajo para la presión alta, la zanahoria, beta-caroteno para la visión. Tenemos los brotes de alfalfa, que son enzimas para el equilibrio hormonal. También tenemos la piña, que ayuda a la pérdida de peso y también ayuda a las inflamaciones de las articulaciones. Las uvas, que son antioxidantes y son multivitamínicas. Tenemos las coles de Bruselas, como se le conocen, que son muy buenas contra el cáncer. Y tenemos el limón, que ayuda también para el resfrío y la gripe. Muchas personas nos han dicho, bueno, el limón es ácido, pero lo que es el creador, hermano Frank, cuando el limón, el jugo del limón o del zumo del limón entra en el cuerpo lo convierte en alcalino. Tenemos las algas marinas, rica en hierro y reductora de acidez. Pamelo o la toronja, que tiene mucha vitamina A y C. El coliflor puede ser un reemplazo del pan. El perejil limpia los intestinos. Pepino ayuda para la piel sana debido a su 90% de agua. Y la quinoa también un nivel de azúcar en la sangre. O sea que nivela ese azúcar en la sangre, la quinoa. Las naranjas o chinas, como se le conocen en países del Caribe, son ricas en vitamina C. La espinaca para el hierro en la sangre, y el mango, limpieza del colon. Hermano Fran, decimos algo muy importante. Dios no se equivocó cuando le dio al hombre la dieta celestial en el principio. Y la vemos y la leemos en Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, no nosotros, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Hermano Fran, podemos darnos cuenta que a través de esta corta lista que nosotros hemos dado de todos los alimentos más sobresalientes que son alcalinos y que alcalinizan el cuerpo y lo ayudan y lo protegen de un sinnúmero de enfermedades, aquí no entra la comida chatarra, la que vemos en los restaurantes de comida rápida. ¿Por qué? Porque tristemente cuando las personas visitan estos restaurantes de comida rápida o comida chatarra, ninguna de estos alimentos que nosotros acabamos de mencionar son parte del menú.
en esos restaurantes. ¿Por qué? Por eso vemos hoy tanta gente enferma, hermano Frank. Tantas personas padeciendo de un sinnúmero de enfermedades. Pero tristemente no nos cansamos de decirlo a través de este programa radial. La gran mayoría de las enfermedades, amigos oyentes, vienen como producto de una mala alimentación. Y si nos dimos cuenta de la lista que dimos, hermano John, el asunto no es tan complicado. Podemos encontrar esos productos en los supermercados y o sitios que venden frutas. Así es. En otras palabras, es seguir lo que es la dieta que nos dio nuestro Creador. Amén, así es. Bien, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. Lo que es la continuación de Daniel capítulo 11, parte número 2, con el título A la ribera de los ríos Ilaí y Hidekel. Y hermano, yo no sé, hacemos una pregunta a los amigos oyentes. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje de su iglesia o su parroquia sobre Daniel capítulo 11? Que es una profecía que se aplica para este tiempo que estamos viviendo. Amén, así es. Es tristemente que hoy en día el cristianismo moderno, hermano John, no aprecia mucho lo que son los mensajes proféticos, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no podemos menospreciar las profecías. Así es. Y si leemos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pedro escribió, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué palabra, hermano Frank? La palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que la profecía, hermano John, es directamente palabra de Dios. Amén, porque así lo dice la profecía de la Escritura, dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20, claramente lo dice. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla, escribiéndole a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta Escritura, hermano Frank? Toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos darnos cuenta que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hablan de la importancia de la Escritura, hermano Frank. Y Pablo dice claramente que toda la Escritura, incluyendo el libro de Daniel, porque es parte de esa Escritura, y también el libro de Apocalipsis, fue inspirada por Dios y útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y para redarguirnos. Entonces, hermano Fran, ¿por qué es que estos libros, tanto Daniel como Apocalipsis, que forman parte del canon de las Escrituras, no se estudian en las iglesias hoy? Las personas vienen a donde nosotros, y yo sé que a usted le han dicho, a nosotros nos han dicho, hemos oído testimonio de personas que nos han dicho, yo llevaba 20 o 30 años en determinada iglesia y nunca escuché en 30 años un solo mensaje o un solo sermón de Daniel o Apocalipsis. Tristemente, y también cuando leemos el consejo del sabio Salomón, inspirado por Dios, nos dice que el pueblo sin profecía, hermano John, se desenfrena, se desubica totalmente. Así es. Bueno, en nuestro programa anterior dimos inicio a una extraordinaria profecía contenida en el capítulo 11 de Daniel. Hoy vamos a continuar analizando cada uno de los eventos proféticos contenidos en este capítulo, que nos ayudarán a darnos cuenta cuán cerca estamos del fin del tiempo del fin, hermano John. Amén, así es. Vamos a darle un llamado a los amigos oyentes que tengan paciencia, porque tenemos mucha información y mucha historia, y vamos a ir como de forma paralela en lo que es la palabra de Dios y esa historia antes de Cristo. Y esto nos va a ayudar a tener más confianza en lo que es la palabra de Dios. Amén, así es. Empecemos con la palabra de Dios. En el programa pasado anterior nos quedamos en Daniel capítulo 11 y versículo 6.
que nos dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Esto es la Biblia. ¿Qué nos dice la historia, hermano John? Sí, decíamos que a los 31 años de la muerte del rey del norte, o sea, Seleuco I Nicanor, que era uno de los generales de Alejandro el Grande. Ustedes recordarán, hermano Frank, cuando se dividió el tercer imperio mundial greco-macedónico, o sea, Grecia, después de la muerte del Alejandro el Grande, el cuerno principal. En el año 250 antes de Cristo, el rey del sur, Ptolomeo II, que era también otro de los generales de Alejandro el Grande, acordó una alianza con el nieto del rey del norte, Antíoco II, conocido en la historia como el Divino, años 261 al 246 a.C. Ambos decidieron hacer la paz por medio del matrimonio de Antíoco II, oigan bien, rey de Siria, que debía repudiar a su esposa Laodicea y a sus 2 hijos y casarse con la hija del rey de Egipto, que era el rey del sur, Ptolomeo II Filadelfo. La hija de Ptolomeo II se llamaba Berenice. Daniel capítulo 7, versículo 9 sigue, continuamos diciendo, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. O sea, Daniel 11, del 7 al 9. Uh-huh. Con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ello a su arbitrio, y predominará. Versículo 8. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y a sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivo a Egipto. Uh-huh. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el rey del sur y volverá a su tierra. Bueno, Ptolomeo III Evérgetes, años 246 al 241 a.C., hijo de Ptolomeo Filadelfo II y hermano de Berenice, decidió vengarse de la muerte de su hermana, penetrando en Siria, o sea que era el rey del norte, con su poderoso ejército. Conquistó la ciudad de Seleucia, que fue custodiada durante algunos años por guarniciones de soldados egipcios. Dio muerte a Laodicea y sus tropas penetraron hasta Mesopotamia. Continuando con la historia, en plena conquista, le llegaron noticias de un tumulto de sedición en Egipto, por lo que tuvo que volver, no sin antes establecer el dominio de la flota egipcia en el Mediterráneo oriental. Al conquistar el puerto marítimo de Seleucia, predominando durante años por el Mare Nostrum. En su partida o en su retirada, Ptolomeo III Evérgetes se apropió de un inmenso botín de 40,000 talentos de plata y 2,500 imágenes idólatras, oigan bien, que el pueblo egipcio agradeció debido a su inclinación idolátrica. Muchas de esas imágenes habían sido sustraídas por Cambises y llevadas a Persia, por lo que el pueblo agradeció a Ptolomeo la restauración de dichos ídolos de oro y plata, poniéndole por sobrenombre Evérgetes Bienhechor. O sea que se cumplió al pie de la letra, hermano Fran, el versículo 8 de Daniel 11, donde dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Continuamos con Daniel capítulo 11, los versículos 10 al 11. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Versículo 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿Cómo se cumplió esto en la historia, hermano John? Vale la pena mencionar, hermano Fran, para beneficio de nuestros amigos oyentes, para que ellos puedan estar atentos a lo que nosotros estamos diciendo, que los dos protagonistas prácticamente ya en esta historia profética, Daniel capítulo 11,
son el rey del norte y el rey del sur. Oigan bien, nunca se les olvide eso, amigos oyentes, porque eso tiene una repercusión, va a tener una repercusión para el tiempo en el que ustedes y nosotros estamos viviendo, o sea, el tiempo del fin. Seleuco III Serauno Soter, años 225 a 223 a.C., hizo preparativos de soldados y pertrechos de guerra, pero fue asesinado por sus generales. Y después Antíoco III, el Grande, años 223 al año 187 a.C., reunió un poderoso ejército de 62,000 soldados a pie, 6,000 jinetes y 102 elefantes, enfrentándose en el año 217 a.C. a Ptolomeo IV, año 221 al año 203 a.C., en la batalla de Rafia. En dicho conflicto, Antíoco perdió la batalla, cerca de 14,000 soldados fueron muertos y 4,000 fueron tomados prisioneros. Por eso dice que el rey del sur se enfurecerá y saldrá y peleará contra el rey del norte. Daniel capítulo 11, versículo 12 nos dice: y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Después de esta victoria, hermano Frank, Ptolomeo IV, rey de Egipto, podría haberse adueñado del reino del norte en su totalidad, pero el amor al vicio, los banquetes y la sensualidad le hicieron desistir. Y en su soberbia pretendió ofrecer sacrificios y entrar en el lugar santísimo del santuario israelita en Jerusalén, lo que fue impedido por los judíos, abandonando el templo y sus recintos con serias dificultades. Acto seguido y con represalia, inició una gran persecución contra los judíos residentes en Alejandría, exterminando a más de 40,000 judíos, cumpliéndose así la profecía que dice: y derribará a millares, mas no prevalecerá. Daniel capítulo 11, versículo 12. Tremendo eso. Vamos entonces, hermano Fran, a continuar abundando en Daniel capítulo 11. Con el versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Bueno, amigos oyentes, ya para el año 203 a.C., es decir, 14 años más tarde de la derrota sufrida por el rey del norte, Antíoco III, el Grande, se dedicó grandemente a fortalecer su reino y someter a la obediencia a las provincias orientales, mientras que Ptolomeo IV, el rey del sur, murió víctima de la intemperancia, sucediéndole en el trono su hijo Ptolomeo V, de Epífanes, de 5 años de edad. Mire qué interesante, hermano Fran. Ya para esos años eran los años 203 al año 181 a.C. Un niño prácticamente heredando el trono del rey del sur, de 5 años de edad. O sea que esta era una ocasión que Antíoco III, el Grande, rey de Siria, y por consiguiente el rey del norte, no estaba dispuesto a desaprovechar, reuniendo un poderoso ejército, invadiendo en el año 201 a.C. nuevamente a Palestina, que en aquel tiempo estaba en manos de Egipto. Por eso dice que el rey del norte, dice Daniel 11:13, volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Siguiendo también con Daniel capítulo 11, en el versículo 14 nos dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Bueno, amigos oyentes, debido a que Ptolomeo V Epífanes solo tenía 5 años de edad y ocupaba el trono en ese entonces, muchos se levantaron para enfrentarse en contra del jovencísimo rey. Bueno, el primero que se apoderó del reino y de la persona de su joven rey fue su primer ministro Agótocles,
quien dirigió el reino en forma disoluta y orgullosamente hasta el punto que las provincias de Egipto se rebelaron contra semejante tiranía, así como la sedición de Alejandría, que acabó con la vida tanto de él como de su familia. Por eso dice que se iban a levantar muchos contra el rey del sur. Por otra parte, el rey Felipe de Macedonia y Antíoco III el Grande, rey de Siria, se coligaron para destruir el reino de Egipto. Felipe se quedaría con Caria, Libia, Cirenaica y Egipto, y Antíoco con el resto. De hecho, Antíoco, rey del norte, no solo atacó a Egipto anexándose a Palestina, sino que se adentró en la provincia de Celesiria y se la anexionó también. Correcto, en la segunda mitad del versículo 14 nos muestra un bosquejo de los hechos que sucedieron a partir del versículo 16. Oigan bien, amigos oyentes, Roma pagana empieza a levantar la cabeza, o sea, la Roma imperial, los hombres turbulentos que se levantarían para cumplir la visión de Daniel capítulo 11 y el versículo 14, la segunda parte, es nada menos y nada más que Roma pagana, o sea, Roma imperial, la Roma de los Césares. El verso 15 es la continuación del verso 13. Vamos a leer el verso 15. Daniel capítulo 11, versículo 15 nos dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Hermano Frank, como hemos dicho, Antíoco III el Grande, rey de Siria, rey del norte, se apropió de Celesiria y Palestina, al norte del mar de Galilea, por eso se le conocía como el rey del norte. Antíoco derrotó al general egipcio Escapas, un hábil y experimentado general. Las tropas egipcias se replegaron en Tiro. Antíoco levantó baluarte y derrotó a las tropas bien entrenadas de Egipto. La zona de Palestina quedó en manos de Antíoco III, rey del norte, para no volver nunca más a manos de los egipcios, y esto fue aproximadamente en el año 200 a.C. Pasemos al versículo 11, Daniel capítulo 11. Versículo 16, perdón, de Daniel capítulo 11. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y entrará en la tierra gloriosa. ¿En qué tierra, hermano Frank? Gloriosa, la cual será consumida en su poder. Fíjense bien, amigos oyentes, que ya el profeta Daniel se está entrando en un terreno que ustedes y nosotros conocemos, la tierra gloriosa. ¿Cuál era la tierra gloriosa en los tiempos bíblicos? Esa era la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, hermano Fran. Esa tierra, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de la cautividad de Egipto, Dios les dijo a ellos que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Aquí ya el profeta Daniel está hablando de ese poder que iba a entrar a la tierra gloriosa. A partir del versículo 16, amigos oyentes, de Daniel capítulo 11, Roma pagana se sitúa como el rey del norte 135 años más tarde, en el año 65 a.C. El rey del norte, el rey de Siria, Antíoco Asíaco, no pudo resistir a la maquinaria militar de Roma. En el año 65 a.C., el general romano Pompeyo conquistó a Siria, reduciéndola a una provincia de Roma. Qué interesante, hermano Fran. Interesante, y es que dice el texto: y estará en la tierra gloriosa, como dice el texto. En el año 63 a.C. hubo una disputa palaciega entre dos hijos del sumo sacerdote en Palestina, entre Hircano y Aristóbulo, que luchaban por la corona de Judea. En el año 162 a.C., los judíos solicitaron la presencia de Pompeyo
para resolver dicha contienda. O sea, el pueblo de Dios solicitando los servicios ¿de quién? De Roma. De Roma imperial. Yo me pregunto si se repetirá la historia, hermano Frank, en el tiempo del fin. Bueno, como resultado o como resulta que los seguidores de Aristóbulo no entraron en razón, finalmente el general romano Pompeyo se vio insultado y arremetió contra los judíos que no quisieron someterse. Finalmente Pompeyo acabó por destruir las murallas de Jerusalén y anexionó varias ciudades de Jerusalén a la jurisdicción que correspondía a Siria como provincia romana, tal y como lo decía el versículo, hermano Fran, y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa. Ya Roma pisando esa tierra gloriosa que era la tierra de Palestina en aquel entonces. Continuando con Daniel capítulo 11, en el versículo 17 nos dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Qué importante este versículo, amigos oyentes, oigan bien, hace referencia a Egipto. Después de narrar el versículo 16, los hechos correspondientes a Siria y Judea, pasa a continuación al rey del sur, Egipto. ¿Qué sucedió, hermano Frank? Bueno, en el año 51 a.C., Ptolomeo XI, Auletes, rey de Egipto y por lo tanto rey del sur, falleció dejando a sus dos hijos, Ptolomeo XII, de 10 años de edad, y Cleopatra, de 29 años de edad. En el reino de Egipto, bajo la tutela de Roma, permitió que ésta se adueñara de los países sigilosamente, para después, en un momento determinado, hacer uso de las armas. O sea, el error que cometió, hermano Frank, Ptolomeo XI, cuando muere y permite que Roma, pues, estuviera bajo la tutela del rey del sur, pues Roma sigilosamente, como usted lo acaba de mencionar, se fue adueñando de ese territorio, porque ese era el objetivo de Roma en aquel entonces. El general romano Pompeyo fue designado para custodiar y velar los herederos del rey del sur. Pero pronto surgió un enfrentamiento entre Pompeyo y Julio César, culminando en la batalla de Farsalia, donde Pompeyo fue derrotado dirigiéndose a Egipto, pero fue, pocos días después, asesinado a instigación de Ptolomeo XII, el joven de 10 años de edad. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Julio César halló a Egipto envuelto en un mar de revuelta y conflictos internos, ya que los partidarios de Ptolomeo estaban enfrentando a los partidarios de Cleopatra. Ante esta situación, Julio César ordenó que se dirigiera a Egipto las tropas ubicadas en Asia. Bueno, Julio César decretó que tanto Ptolomeo XII como Cleopatra, que eran hermanos, por supuesto, debían reinar juntamente, según la orden de Julio César. Pero a instigación de Potimo, primer ministro de Egipto, los egipcios partidarios de Ptolomeo atacaron la flota romana de Julio César. ¿Qué error cometieron? Este entonces ordenó atacar la flota egipcia, incendiando sus barcos, empujando a algunos de ellos hasta el muelle, incendiando a algunos de ellos, hallándose entre estos, oigan bien, la famosa biblioteca de Alejandría, conteniendo en su interior casi 400,000 rollos de pergaminos, hermano Fran. Esta biblioteca era una biblioteca prácticamente una de las maravillas del mundo antiguo. En la batalla cerca del Nilo, entre las flotas egipcias y romanas, Ptolomeo XII, con 14 años de edad aproximadamente, muere ahogado en el río Nilo. Julio César salió vencedor, subyugando completamente a Egipto en el año 47 a.C. Fue así que Cleopatra fue la amante de Julio César. Su objetivo era conseguir su propio objetivo políticos.
Muy importante, tal y como lo decía Daniel 11:17, y le dará una hija de mujeres para destruirle. Vamos a ver qué sucedió, hermano Fran, porque esta profecía bíblica se fue cumpliendo al pie de la letra en la historia. Daniel capítulo 11, en el versículo 18 nos dice: volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Bien, vamos a ver qué significa este texto bíblico, amigos oyentes. La profecía nos dice que Cleopatra, la hija de mujeres, tal y como decía Daniel 11:17, que lo acabamos de leer, es importante que ustedes tomen nota de esto que nosotros estamos diciendo, no iba a permanecer ni iba a tener éxito de acuerdo al versículo 17. Los partidarios de Pompeyo seguían incordiando a las tropas de Roma, oigan bien, porque no quedaron contentos con la muerte de Pompeyo, pero eran seguidores fieles de él todavía. Por lo tanto, Julio César dirigió sus tropas a las costas de África y de España, derrotando y exterminando a dicho partido. Tal y como lo decía el versículo que usted acaba de decir, hermano Frank, versículo 18, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Julio César fue un general notablemente insolente y cruel. La segunda mitad del verso lo menciona, que su insolencia y crueldad no fueron pasadas por alto. Sí, porque dice que iba a hacer cesar su afrenta. Si leemos a Daniel capítulo 11, versículo 19, nos lo confirma. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Vamos a ver ¿Qué más podemos agregar a eso, hermano John? Vamos a ver qué sucedió después de conquistar esas costas de África y de España, como lo decía el versículo 18, hermano Fran, de Daniel capítulo 11, donde se habían ubicado los partidos de Pompeyo. Julio César se dirigió a Roma, que era la fortaleza. Ahí está cumpliéndose al pie de la letra Daniel 11:19, porque dice que iba a volver su rostro a la fortaleza de su tierra, o sea, Roma. Pero allá en Roma, tristemente, fue asesinado en el año 44 a.C., tal y como lo decía Daniel capítulo 11, versículo 18, que dice que iba a hacer cesar su afrenta. Este hombre fue un hombre muy cruel, como usted lo dice, pero muere en el año 44 a.C., en la fiesta de las Idus de marzo, a manos de 60 honorables ciudadanos romanos, conducidos por Casio Longino. Este fue el príncipe que hizo cesar su afrenta e hizo volver sobre Julio César su oprobio o su insolencia del verso 18, y dio cumplimiento al texto del verso 19 que nos dice: mas tropezará y caerá y no será hallado. Pasemos al texto 20 de Daniel capítulo 11. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Muy importante ese versículo que usted acaba de mencionar. ¿Por qué? Porque el sucesor de Julio César fue su sobrino Octavio. Este fue el cobrador de tributos, porque dice allí que se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Ese cobrador de tributos que se iba a levantar era Octavio, sobrino de Julio César. Este fue el Augusto César, oigan bien, que ordenó que toda la tierra fuera empadronada, de acuerdo a Lucas capítulo 2, versículo 1. Imponiendo nuevos y gravosos tributos. Es glorioso, hermano Frank, que 500 años antes esta profecía ya había sido dada por el profeta Daniel a través de la dirección del Espíritu Santo, y ya se estaba cumpliendo al pie de la letra cuando Cristo aparece en escena en esta tierra. Augusto César fue el que dio solidez y grandeza al imperio de Roma. Por la potencia de su brazo reinaba la paz, se mantenía la justicia, se refrenaba el lujo, se confirmaba la disciplina y se estimulaba el saber. Pocos años después del edicto de empadronamiento que narra Lucas capítulo 2, Octavio murió no en ira, como dice el versículo
20, Daniel capítulo 11, la última parte, ni tampoco en batalla. En el año 14 de nuestra era, a los 76 años. Siguiendo la secuencia, Daniel capítulo 11, versículo 21 nos dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, ni vendrá sin aviso y tomará, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Bueno, ¿quién fue este hombre despreciable, hermano Frank, que sucede en el trono a Augusto César? Su sucesor fue Octavio, o Tiberio diríamos, ¿verdad? Hijastro de César, de Augusto César. Livia, esposa de Octavio Augusto César, había tenido un hijo llamado Tiberio de un matrimonio anterior. O sea que este Tiberio era hijastro, vamos a decirlo así, de Octavio Augusto César. Tiberio no formó parte, amigos oyentes, del linaje real para la sucesión al trono, pero fue hijo adoptivo del emperador, o sea, de Octavio Augusto César. Reinó este hombre, Tiberio, hijastro de Octavio Augusto, reinó desde el año 14 al año 37 después de Cristo. Tiberio ocupó el trono, como dice el versículo 21, sin aviso, debido en gran parte a las maniobras de su madre Livia. O sea, fue unas trampas por ahí que hizo su mamá hasta llevar al trono a su hijo Tiberio, que por supuesto no era parte del linaje de la realeza. Tampoco no era apreciado por el pueblo, según Daniel capítulo 11, versículo 21, cuando dice que no darán honra del reino. La tiranía, la hipocresía y la adulación manifestada en su reinado dejaron mucho que desear, junto con la crápula y embriaguez que fomentaba a menudo. Lo hicieron un hombre despreciable hasta el punto que en el año 26 después de Cristo se retiró a la isla de Capri en la bahía de Nápoles, pero para no volver nunca más a Roma. O sea que este hombre llegó a ser un hombre despreciable, hermano Fran, tal y como lo decía Daniel 11:21, y le sucederá, o sea, a Augusto César, un hombre en su lugar, un hombre despreciable. Daniel capítulo 11, versículo 22, continuando con el paralelismo, nos dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua. Serán de todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Y quién es ese príncipe del pacto, amigos oyentes? Ahí entra a la profecía bíblica nuestro Señor Jesucristo, que es el príncipe del pacto. A pesar de no ser un monarca aceptado por sus súbditos, Tiberio tuvo éxito en sus campañas militares contra los germanos en el oriente y en las fronteras de Armenia y Partia. Bueno, si vamos a Lucas capítulo 3, versículo 1 al 3, la palabra de Dios nos dice que fue en el año 15 del reinado de Tiberio César cuando Juan el Bautista inició su ministerio. Es decir, que Juan el Bautista tenía 33 años al inicio de su ministerio, que fue al parecer en la primavera del año 27 antes de Cristo. O sea, diríamos después de Cristo, diríamos, para corregir. Muy importante, hermano Fran, porque al pie de la letra se cumple esta profecía bíblica. Tal y como lo decía el profeta Daniel, Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, asistió a 4 fiestas de Pascua, siendo crucificado en la 4ª Pascua, muriendo, como sabemos, a los 3 años y medio después de su ministerio. Es decir, en la primavera del año 31. Y Tiberio murió en el año 23 de su reinado, cuando tenía 68 años de edad, el 16 de marzo del año 37, es decir, 6 años después de la muerte de Jesucristo. Fue pues el reinado de Tiberio cuando Jesucristo fue crucificado. O sea, fue durante ese reinado, hermano Frank, que nuestro Señor Jesucristo
crucificado. ¿Por qué? Porque tal y como lo decía Daniel, la última parte del versículo 22, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Qué interesante. Del verso 17 al verso 22, amigos oyentes, hemos visto que el rey del norte dejó de ser Siria para convertirse en el rey del norte, o sea, Roma pagana, la Roma de los Césares o la Roma imperial. Las Sagradas Escrituras nos narran a 3 de sus monarcas principales, Julio César, Octavio Augusto César y Tiberio César. En el verso 23 se remonta a la forma en que Roma tenía por costumbre subyagar a los países vecinos por medio de pacto y tratado. Era una forma muy sutil de apropiarse de las naciones, de una nación entera por medio de alianza. Finalmente, después de aprovecharse al máximo de las riquezas de los países que pretendía apropiarse, en el momento menos pensado, se apoderaba definitivamente por la fuerza de las armas. Vamos ahora a pasar entonces a Daniel capítulo 11, versículo 23, que nos dice, y después de este pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Bueno, el profeta Daniel dirige su mirada hacia atrás, hermano Frank, viendo cómo Roma pagana empezaba a maniobrar para obtener posteriormente el dominio del mundo entonces conocido. Viéndose los judíos en apretura por los reyes de Siria, que en ese entonces era el rey del norte, los judíos acudieron mediante una embajada a Roma para solicitar la ayuda de los romanos en forma de pacto de ayuda mutua. Por eso dice que después del pacto con él, engañará y subirá. O lo que es lo mismo, la Liga de Confederación y Amistad. Este pacto que usted acaba de mencionar, hermano John, se formalizó en el año 161 a.C. En este tiempo Roma todavía no era una nación poderosa. Roma apenas era un solo embrión, por así decir, de lo que sería ya en un futuro. Un imperio desolador por medio de su terrible maquinaria militar y por medio de la habilidad diplomática de sus embajadores. Se cumplió por consiguiente la profecía cuando dice, saldrá vencedor con poca gente. Tremendo. Según Daniel 11:23. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces, hermano Frank, Daniel 11:24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que hicieron sus padres. Y no, ni los padres de sus padres, lo que no hicieron, me corrijo, hicieron sus padres, ni lo hicieron sus padres, botín, despojo, riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fuerzas formará sus designios, y esto por un tiempo. Bueno, amigos oyentes, este texto es muy significativo si ustedes no lo sabían. Nos muestra una forma atípica de conquista. Los romanos, por medio de tratados y pactos de cooperación, entraban a formar parte de los países que en un futuro iban a seducir con la fuerza de las palabras o con la contundencia de las armas. El citado que nos describe el texto, que nos dice que hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Este pacto de cooperación era una trampa, ya que generalmente cargaban sobre sus aliados las cargas y los gastos de la conquista para quedarse con los beneficios, el botín y la riqueza hacia Roma. Por otra parte, así como Ptolomeo 11 Auletes en el año 51 a.C. dejó a Roma como tutora o regente del reino de Egipto, así lo hicieron otros reyes, que incluso legaban su reino al cuidado protector de Roma. De esta manera, se apropió de grandes riquezas y despojos que iban a parar ¿a dónde, hermano Frank? A Roma, por supuesto, tal y como lo dice el versículo 24 de Daniel capítulo 11. De esta manera, se apropió de grandes riquezas y despojos, pero parte de esas tierras y riquezas conquistadas por legados y reyes o por la fuerza de las palabras eran entregadas a sus generales y jefes del ejército
Y en algunos casos, amigos oyentes, incluso algunos de los soldados rasos recibían parte de esos bienes y riquezas. Por eso dice que iba a repartir botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados. Y por otra parte, si no tenía Roma sus provincias romanas por medio de la diplomacia y la presunción, lo hacía por la fuerza de las armas. Cumpliendo es así la profecía de Daniel capítulo 11, 24, cuando dice: contra las fuerzas formará sus designios, y esto por un tiempo. O sea, hermano Fran, tal y como decía Daniel capítulo 11, o como dice Daniel 11, 21, que Dios le dio a Roma un margen determinado de tiempo. Dice: el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Recordemos que un tiempo en profecía bíblica son 360 días, que equivalen a un año, de acuerdo a Daniel 4:23. O sea, un año profético son 30 días cada mes, 12 meses. Aplicando día por año, hallaremos 360 años. Es decir, amigos oyentes, que Roma tendría un tiempo máximo de poder absoluto de 360 años. A partir de ese tiempo se produciría la decadencia del imperio hasta desaparecer por completo. La victoria de Roma en el año 31 a.C. por parte del hombre que forjó el imperio de Roma, o sea, Octavio Augusto César, en la batalla de Asio, derrotando las tropas conjuntas de Marco Antonio y Cleopatra, consiguiendo de esta manera el reino de Egipto. Fue el inicio del imperio más grande del mundo en aquella época. Así que, amigos oyentes, podemos darnos cuenta de que la profecía bíblica, hermano Fran, se fue cumpliendo al pie de la letra. Fue hasta el año 330 después de Cristo en que la capital de Roma fue trasladada por Constantino el Grande, como se le conocía en la historia. ¿A dónde? A Constantinopla. A partir de allí en adelante, el imperio comienza a decaer hasta su total extinción. Y cambia totalmente el panorama, hermano John, pero vamos a decir a los amigos oyentes que no se pierdan los programas que vienen posteriormente, porque podemos ver mucha información, mucha historia, pero para poder entender bien el tema tenemos que poner atención a los temas que siguen. Así es, estamos haciendo un llamado a cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora, que no dejen de sintonizar los próximos programas. Esta profecía contenida en el capítulo 11 de Daniel es una profecía extraordinaria, amigos oyentes, que abarca un tiempo profético hasta el tiempo en que ustedes y nosotros que estamos detrás de estos micrófonos estamos viviendo. Así que ustedes no se lo pueden perder. Porque vamos a decir quién es el rey del norte en el tiempo del fin, hermano John. Sí, porque... Aún no lo hemos mencionado. Exacto, porque la batalla, hermano Frank, las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Pudimos ver que las fuerzas del mal en aquel entonces prevalecieron, que era el rey del norte, que llegó a ser Roma pagana, prevalecieron contra el príncipe de los príncipes, que era ¿quién? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue crucificado precisamente por el imperio romano. Pero podemos darnos cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, resucitó al tercer día como estaba profetizado y está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Hermano Fran, alabamos el nombre de Jesús por eso. Vamos a hacer un llamado final a nuestros amigos oyentes. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos oyentes, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa o en cuanto a otros programas que hayamos pasado en el antaño, usted nos puede escribir El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, nos encantaría conocerles. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Hubert Avenue, o sea, avenida Hoover con H,
Tampa, Florida 33614. Recordemos nuevamente nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Allí encontrará en la sección de programas de radio todos y cada uno de estos programas radiales que ustedes han estado escuchando ya por tanto tiempo. Están allí toda la lista de todos estos programas radiales. Allí usted los puede escuchar en la comodidad de su hogar y en su tiempo libre. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.